No sé cómo lo veis vosotros este contexto que se nos viene en la economía y sobre todo para tomar decisiones de inversión. Los últimos datos de empleo también fueron una sorpresa por la fortaleza del mercado laboral. También hay que decir que la fortaleza vino sobre todo desde el lado de la contratación pública, de tal manera que ahí tenemos un poco quizá enmascarada una aparente bonanza que no sea tal. En el caso de Estados Unidos sí vemos más dudas sobre la dirección que va a seguir la economía y eso es lo que abre la incertidumbre. Estados Unidos está creciendo al 3% con un déficit del 6%. ¿Qué pasaría si no tuviéramos ese déficit fiscal? Haciendo la cuenta a la vieja, que no sería exactamente así, ¿no? Porque hay que aplicar multiplicadores y demás, Estados Unidos estaría decreciendo al 3%. A mí lo que más me preocupa de la economía estadounidense es cuando vemos los niveles de deuda, creo que no estamos haciendo un análisis correcto. Si nosotros miramos los compromisos de gasto público que tiene Estados Unidos ya comprometidos, si no hay reformas a futuro, y eso lo llevamos a valor presente, la deuda estadounidense es mucho más grande de lo que es ahora. ¿Para qué vas a bajar mucho los tipos de interés y meterte el riesgo, ¿no?, de que quizá, y aquí abro el melón, que es lo que decía antes, podamos ir en torno de esta inflación el año que viene? Es verdad que la economía americana, como habéis mencionado, está completamente hormonada, pero la realidad es que a día de hoy no le está pasando nada. A lo mejor el riesgo, y lo que decía Juan Ramón, es que igual en el 2025 nos encontramos con reaceleración de la inflación y ahí pues ya podemos tener un lío, más que nada sobre todo en los mercados financieros. En Europa al menos los políticos de boquilla, que luego ya vemos Francia se comprometía a una cosa y hace la contraria, ¿no? Pero de boquilla se iban diciendo hay que reducir el déficit poquito a poco, pero hay que ir enfilándolo, y en Estados Unidos nadie está hablando de eso, al contrario, a ver quién se endeuda más. Yo en Europa veo más estancamiento. Pues seguramente lo que yo te voy a contar va a ser lo más controversial que digan todos. Bueno, pues aquí arrancamos este capítulo 5 en este video podcast habitual que estamos teniendo, sobre todo para intentar conocer y anticiparnos a qué cartera puede ser la ideal para todos nosotros y para la audiencia. Y lo primero de todo, muchísimas gracias por la aceptación de estos primeros 4 capítulos, y aquí seguimos y con estas charlas magníficas. En este caso vamos a intentar describir el escenario que se nos viene encima durante los próximos meses en términos de macroeconomía y aplicado a las decisiones de inversión, y pues ver qué oportunidades se pueden encontrar en este sentido. Recordaos a los que nos estáis viendo que si os gusta este tipo de charlas, que dejéis vuestro like, que dejéis vuestro comentario en YouTube, que siempre es agradecido saber cuál es vuestro punto de vista, y por supuesto que también os suscribáis al canal si no lo conocíais. Así que bienvenidos Juan Ramón Rayo, que es habitual de este canal, Edgar Fernández, asesor de Tercio Capital, y también está con nosotros Luis Buceta, que es director de inversiones en Creand Asset Management y también presidente de CFA Society en España, y es un placer tenerle por primera vez aquí en el canal. Así que bienvenidos los tres. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. ¿Qué tal? Como siempre. Pues bueno, muchísimas gracias a los tres, y por poner un poco el contexto y lanzar un poco así la primera pregunta. Últimamente lo que hemos visto han sido cambios de decisión de política monetaria por parte de los bancos centrales, e inició el camino el Banco Central Europeo con un recorte de tipos de interés en 25 puntos básicos, y luego siguió la Reserva Federal con un recorte de 50, y la mayoría de los bancos centrales de los países desarrollados. Es decir, que parece que hemos pivotado hacia otro paradigma, otro cambio en la política monetaria, y esto pues abre nuevas puertas pensando en el año que viene, primero en contexto macro y luego en contexto seguramente también de inversiones, y ahora me daréis vosotros vuestro punto de vista, ¿no? Tanto en activos como por ejemplo renta fija, más sensibles a las decisiones de tipos, como a lo mejor compañías que las bajadas de tipos les pueden ir bien, y todo esto con unas incertidumbres en la parte macro y también geopolítica que siguen ahí. No sé cómo lo veis vosotros este contexto que se nos viene en la economía, y sobre todo para tomar decisiones de inversión, si hay que mover la liquidez o parte de nuestra liquidez a productos conservadores, ¿no? Luego iremos a todo esto, pero un poco, si quieres Juan, empieza con el contexto que crees que se nos viene en términos macro, y luego ya entramos el resto. Bueno, como solemos decir, es un contexto incierto, porque deberíamos estar ante una especie de fin de ciclo alcista, después de esta desinversión de la curva que, ya digo, supuestamente debería marcar un inicio de ciertas dificultades económicas, de cierta ralentización. En Europa es el caso, salvo algunos países como España, que están creciendo sobre todo también por la incorporación de mano de obra inmigrante al mercado de trabajo, pero Alemania, Francia, en menor medida Italia, pero los países, digamos, centrales de Europa están o en recesión o en estancamiento económico. Y luego en Estados Unidos, pues parecía que algunos indicadores empezaban a orientar en la dirección de esa ralentización, de ese landing, no sabemos si soft o hard, pero en todo caso landing. Pero claro, los últimos datos de empleo también fueron una sorpresa por la fortaleza del mercado laboral, aunque también hay que decir que la fortaleza vino sobre todo desde el lado de la contratación pública, de tal manera que ahí tenemos un poco
poco quizá enmascarada una aparente bonanza que no sea tal. En cualquier caso, en el caso de Estados Unidos sí vemos más dudas sobre la dirección que va a seguir la economía y eso es lo que abre la incertidumbre, porque como decía, deberíamos estar ante un fin de ciclo. Para eso, en parte, se estarían bajando los tipos de interés. Claro, si no hay ralentización del crecimiento económico, ¿para qué bajas los tipos de interés? Cuando aún la tasa de inflación no está completamente normalizada. Si los bajas es porque dices, oye, que si no los bajo ahora, me meto en una ralentización, una recesión durante los próximos trimestres. Pero claro, si no observamos nada de esto, que sería lo esperable, la otra posibilidad es que vayamos al no landing del que están hablando ahora muchos tras el último dato de empleo. Y claro, una economía que sigue funcionando con tipos de interés cada vez más bajos, porque si nos quedáramos en este recorte de tipos, pues bueno, desde luego apreciable, una rebaja de medio punto en Estados Unidos, no es tampoco un cambio de mundo en términos financieros, pero si parece que vamos a seguir bajando tipos más o menos lenta o rápidamente, claro, una economía que no está frenándose, que le metes más facilidades crediticias, es una economía que corre el peligro de sobrecalentarse. Y ahí pues volveríamos a riesgos, no necesariamente como los de 2022, por supuesto, pero a riesgos de tensiones inflacionistas que requerirían pues de otro tipo de acciones, de reacciones futuras, ¿no? Entonces, el panorama es incierto por eso, porque no está muy claro ahora mismo si la economía va a frenar o aterrizar, que sería lo esperable, o si no, lo va a hacer, como parecen indicar, o al menos sugieren algunos de los últimos datos que hemos conocido. Edgar, tú que también eres habitual, daremos paso también a la opinión de Luis, que me interesa mucho, y yo daré alguna pinceladita también por ahí con lo que estáis diciendo. Pero Edgar, ¿tú coincides en esta lectura que hace Juan sobre el contexto macro? Estamos en un final de ciclo que parece que se estira con los datos del mercado laboral. Luego haré un apunte porque sabéis que entrevisté recientemente a Claudia Sam, que es la creadora de la Sam Rule, y os cuento un poco lo que me dijo y también cómo lo veis esto, para añadirlo aquí, meterle esa salsa con ese componente, ¿no? Pero ¿tú coincides en esto, Edgar, o algo que añadir con respecto a lo que comentaba Juan? Sí, totalmente. Yo solo añadiría, Juan ha dicho que si cogemos los datos de empleo y miramos la creación de empleo público, prácticamente lo explica todo. Lo que no explica el empleo público lo explica la estacionalidad. Si tú le quitas la estacionalidad al dato de empleo y le quitas el empleo público, no se ha creado empleo, ¿no? Y mezclado con eso, es que también muchas veces nos olvidamos de que, bueno, Estados Unidos está creciendo al 3% con un déficit del 6%. ¿Qué pasaría si no tuviéramos ese déficit fiscal? Haciendo la cuenta a la vieja, que no sería exactamente así, ¿no? Porque hay que aplicar multiplicadores y demás, Estados Unidos estaría decreciendo el 3% si no hubiera ese déficit del 6%, ¿no? 3% de crecimiento menos 6 de déficit estaría decreciendo. Y eso le sumas no solo a la expansión fiscal con esos déficits tan grandes, le sumas una política monetaria ahora más laxa, ¿no? Con la bajada de tipos. Que aquí la discusión en el mercado no está en que si los tipos se van a quedar aquí o van a subir, ¿no? La discusión es que cuánto van a bajar en el futuro, ¿no? Recalentando todavía más la situación. Y después es que cuando vemos, a mí lo que más me preocupa de la economía estadounidense es cuando vemos los niveles de deuda, creo que no estamos haciendo un análisis correcto, porque estamos viendo la deuda actual, pero sin hacer el valor actual de la deuda. ¿Qué significa eso? Si nosotros miramos los compromisos de gasto público que tiene Estados Unidos ya comprometidos, si no hay reformas a futuro, y eso lo llevamos a valor presente, la deuda estadounidense es mucho más grande de lo que es ahora, ¿no? Y entrarías en un país que estaría totalmente estancado o japonizado, pero con quizás inflación, porque creo que Estados Unidos sería muchísimo más agresivo, ¿no? Que Japón para intentar evitar esa situación, ¿no? Y después podemos hablar también del envejecimiento de la población, pero que bueno, que en Estados Unidos no es tan problema porque están recibiendo muchísimos inmigrantes, ¿no? Y ahí también habría que ver si los datos, claro, es que los datos del paro hay que desgranarlos un poco, o de empleo, de creación de empleo. ¿Qué empleos se están creando? Se están creando empleos que están teniendo los inmigrantes que entran y se está destruyendo empleo de los nacionales. Solo estadísticamente sabemos que si eso pasa es porque el empleo que se destruye es de alto valor añadido o de medio valor añadido y el que se crea es de bajo valor añadido. Por lo tanto, te encuentras en una situación en la que Estados Unidos está, para mí, en un limbo. Y eso no significa que venga una crisis o no, porque no lo sé. Y yo creo que aquí Juan y Luis también estarán de acuerdo conmigo en que no podemos saber si va a venir una crisis o no, pero que la situación económica no es la mejor para la macroeconomía, ¿no? Para la gente y para los mercados, pues yo creo que ahí no hay duda. Y en realidad no es la mejor desde el año 2022. Llevamos un poco con esta situación de no es la mejor y se va alargando. Luego ya os digo que también añado con cosas que habéis dicho que son muy interesantes todos, pero Luis, me gustaría saber, ya que te estrenas por aquí, ¿qué opinas sobre lo que viene? Pues a ver, no voy a llevar la contraria porque además estoy de acuerdo, pero sí complementar, bueno, primero empezar que yo soy de los que se ha equivocado y tenía como escenario central recesión en Estados Unidos y con incluso hasta con probabilidad del hard landing, ¿no? Y luego pues no se da cuenta de lo que se equivoca con los escenarios macro, ¿no? Y entre otras cosas porque claro, o sea, intentando aplicar sentido común, o sea, ¿qué economía aguanta 500 puntos básicos de subida de tipos de interés y que no pasa absolutamente nada? Es verdad que la economía americana, como habéis mencionado, está completamente hormonada, pero la realidad es que a día de hoy no le está pasando nada. Es decir, oye, sí, se está creando
creando empleo de aquella manera, pero, o sea, cuando uno ve los 1000 estadísticas que hay en Estados Unidos del mercado laboral, ves un mercado laboral desinflándose un pelín, pero muy sólido, salarios reales positivos, es decir, a día de hoy esos salarios reales positivos te están dando una confianza, una visibilidad sobre que el consumo, que al final que es casi un 70% de la economía americana, va a seguir razonablemente fuerte. Y además el consumo, aquí que Juan Ramón me corrija, yo creo que tiene una inercia importante en el sentido de que romperlo de aquí a los próximos 3 meses o 6 meses es básicamente casi imposible, ¿no? O sea, esas dinámicas de las que habláis a lo mejor pues ya es una historia de final del 2025 o inicio de 2026. Es verdad también que la parte industrial, hemos hablado un poco la diferencia entre Estados Unidos y Europa, pero la parte industrial en Estados Unidos también ha estado en terreno, por así decirlo, recesivo, que es la que sufre esas subidas de tipos de interés, está por esos niveles de confianza empresarial por debajo de 50 y muchos otros también que se han visto. Y eso es lo que a lo mejor, que lo normal es ver que la parte de servicios converja con la industrial, a lo mejor lo vemos al revés, ¿no? Sobre todo porque ocurren dos cosas. Uno, la economía americana es muy poco sensible, se ha visto, a las subidas de tipos de interés. ¿Por qué? Familias y empresas están en una situación financiera muchísimo mejor que en anteriores picos de ciclo, punto uno. Y punto número dos, hicieron un trabajo muy bueno en alargar duración, o sea, alargar los vencimientos de la deuda a tipos especialmente bajos, con lo cual cuando uno mira los vencimientos de las compañías americanas, realmente es 2025-2026 cuando se enfrentarían a esa subida de tipos de interés, lo que ha provocado que incluso en la línea del componente financiero de las compañías americanas desde el año 2022 han ganado dinero, o sea, esa línea les ha supuesto un beneficio adicional en sus cuentas de resultados. Cosa distinta ocurre con el gobierno americano ha hecho lo contrario, se ha estado financiando a mucho más corto plazo y ahora se enfrenta a una barbaridad de emisiones en los próximos 12 meses que rondan los, no sé, 9-10 trillones de dólares, que se dice pronto, y sobre todo eso incrementándose, como bien habéis dicho, con un déficit que da igual quién gane las elecciones, va a ser superior al 7%. Esa es la parte un poco que de alguna manera inquieta más, pero es conocida por todo el mundo y aquí pues no pasa nada. Entonces, como resumen, la economía americana yo creo que sigue fuerte. De hecho, el GDP Now de Atlanta hace nada se revisa del 2,5 al 2,9, ¿no? Y dices, joder, no solo no le pasa nada, sino que se revisa al alza. Y yo creo que aquí estoy muy de acuerdo con Juan Ramón que al final la economía es mucho más sensible al índice de condiciones financieras, ¿no? Que es lo que hace el 10 años americano, más que el tipo de interés de referencia, los diferenciales de crédito, la bolsa y el dólar. Y eso ha mejorado muchísimo durante el último año. Con lo cual dices, oye, ¿qué necesidad hay de bajar tipos de interés? O sea, bueno, vamos a ver, si es verdad que tipos de interés reales del 2 con algo son históricamente se consideran como muy restrictivos, pero a día de hoy eso no se está notando. Y además, otro argumento también relacionado con esto es, oye, ¿dónde vamos a ver las bajadas de tipos de interés? Esos 225 puntos básicos que tiene puesto el mercado, ¿son realistas? ¿No? Bueno, pues a lo mejor el riesgo, y lo que decía Juan Ramón, es que igual en el 2025 nos encontramos con reaceleración de la inflación y ahí pues ya podemos tener un lío, más que nada sobre todo en los mercados financieros, porque yo creo que los mercados financieros, sobre todo en Estados Unidos, han tenido durante estos últimos 2 años básicamente una expectativa de que estos tipos altos eran muy temporales y que nos íbamos no a lo de antes de la pandemia, pero no demasiado lejos. Y en el momento en que interioricen los mercados financieros unos tipos a largo plazo superiores al 4%, pues las valoraciones de muchas cosas se ponen en cuestión. No me he metido con Europa, perdona, que sí, que tengo un poco más que añadir ahí y ahí sí pues puede haber además un comportamiento diferencial especialmente fuerte entre Estados Unidos y Europa. Has dicho muchas cosas muy interesantes y además has dado en el clavo con la siguiente parte y la siguiente derivada en función a lo que decía Juan Ramón, Edgar y tú con la aceleración de la inflación. Pero ahora voy por partes. Antes de nada y de seguir, estamos hablando de posibilidades de, oye, si se reacelera la inflación, si vamos a un momento recesivo, si no. Recordaos a los que veis esta charla que decíais, tema de mercado laboral. Como bien sabéis, os decía que habéis entrevistado a Claudia Sam, que es ex economista de la Reserva Federal, que, bueno, pues es una de las creadoras de un indicador de recesión que ha sido muy mainstream en de medios estadounidenses, también aquí nacionales en España nos hemos hecho bastante eco de todo esto y yo he tenido la ocasión de entrevistarla. Claro, ya ha hecho un estudio muy pormenorizado de lo que es el mercado laboral en Estados Unidos y lo que me comentaba a mí es que, y Edgar ha dado en el clavo, que la inmigración ha distorsionado lo que era su regla. Claro, aquí la duda es si su regla ya no es regla como tal, porque no se cumple, o tiene que reajustarla. Ya dice que es un indicador de señal de alerta, que sí que nos puede apuntar a recesión
a futuro, pero que al entrar más mano de obra en el mercado laboral, pues distorsiona el incremento de la media de los 3 meses del 0,5%, que es la señal que activaba la SAM Rule. Y con respecto a todo esto, decía antes Luis que los salarios reales son positivos, que podemos ir a una situación en la que si la economía está creciendo, que está creciendo, ISM de servicios mucho mejor de lo esperado, que es un indicador también muy, muy seguido por todo el mundo, y con un contexto en el que además el mercado de energía, vamos a ver cómo se comporta con los riesgos que tenemos en el horizonte, los déficits fiscales que comentabais que van a seguir bastante disparados, y el consumo, que aquí yo sí que haría una diferenciación, ya me decís qué pensáis, pero yo creo que el consumo en clases bajas está mucho más mermado, se está tirando de más apalancamiento que en el tramo más de clases medias. Estamos viendo endeudamiento de tarjetas de crédito que siguen disparándose, préstamos de vehículos también se siguen disparando los impagos, me refiero a las delinquency rates, ¿no? En este caso, pero sí que es cierto que todo aguanta y que las clases más pudientes y sobre todo de medias a medias altas está todavía tirando del barco. Pero con ese contexto en el que el consumo, de donde está el dinero, sigue apuntando, ¿para qué vas a bajar mucho los tipos de interés y meterte el riesgo, ¿no?, de que quizá, y aquí abro el melón, que es lo que decía antes, podamos ir a un entorno de esta inflación el año que viene? No digo ahora, sino trimestres que puedan venir por delante. ¿Es un escenario que para vosotros está ahí, el de que pueda haber un estancamiento de la economía y una subida de la inflación? Me refiero por encima de los niveles de los bancos centrales, ¿no? Por encima del objetivo del 2% e irnos a 3%, etcétera. A ver, yo distinguiría dos posibles orígenes de la inflación, ¿no? Una sería la inflación que se genera por la vía de dar mucho crédito para adelantar mucho gasto al sector privado, que esa es una inflación que típicamente está relacionada con un sobrecalentamiento de la economía. Pues queremos consumir, queremos invertir mucho, tiramos mucho de apalancamiento y claro, a corto medio plazo ese gasto impulsa la economía, pero como la oferta no da abasto para abastecer toda esa demanda, suben los precios. Ese tipo de inflación yo creo que es bastante incompatible con la estanflación, porque es una inflación vinculada al sobrecalentamiento de la economía. El otro tipo de inflación, que además es el más problemático, es el que se dio en los años 70 también, mayoritariamente en los años 70, es una inflación por huida de la moneda, o básicamente porque cae la demanda de moneda o porque la oferta de moneda o de pasivos estatales en sentido amplio, si lo queremos, crece más que la demanda. Y claro, si tú, por ejemplo, el sector público se sigue endeudando y ese endeudamiento va teniendo un multiplicador cada vez más bajo, ¿no?, en línea con lo que hablaba antes Edgar, y por tanto no tira de la economía o tira de la economía pero insuficientemente para sacarla del estancamiento, y además el sector privado no quiere absorber toda esa nueva deuda que se está emitiendo al mercado, ahí sí que podrías ir a un escenario de estancamiento con inflación. ¿Es ese escenario inverosímil? Yo creo que no lo es. Tampoco diría que es el escenario central, pero por un lado sí parece que vamos a tener una persistencia de los déficits públicos, lo comentaba antes Luis, que gane quien gane, vamos a tener un déficit público por las nubes. Si gana Trump porque bajará mucho los impuestos sin recortar el gasto, si gana Harris porque subirá mucho más el gasto de lo que piensa subir los impuestos, y porque además partimos ya de un déficit público que nadie quiere recortar, entonces vamos a tener una recurrencia de emisión de deuda muy fuerte, que ya veremos si el mercado global, no solo el mercado estadounidense, sino el mercado global, la quiere absorber en las condiciones en las que se va a emitir. Y por otro lado tenemos esa posible ralentización de la economía de la que estábamos hablando, que, bueno, creo que aquí todos, no sé, bueno, en el caso de Edgar no lo sé, pero Luis sí que ha dicho que se equivocó, yo también me equivoqué, yo esperaba más recesión o al menos una caída mayor de la actividad de la que hemos visto. Entonces parecería que en algún momento va a tener que llegar, y claro, si llega en un contexto de alta emisión de deuda que no es absorbida por los mercados, sí podríamos tener ese marco de esta inflación, que además es difícil de revertir, porque claro, cuando estás estancado parece que lo que tienes que hacer es estimular con políticas monetarias expansivas y con políticas fiscales aún más expansivas.
Y claro, para curar la inflación en ese contexto, lo que tendrías que hacer es lo opuesto, sobre todo políticas fiscales contractivas, dejar de emitir tantísima deuda que no es absorbida por el mercado. Pero claro, si ya estás estancado y le metes una política fiscal contractiva, pues agravas aún más el estancamiento. Por eso es tan complicado y por eso la salida de la estanflación de los 70 y principios de los 80 fue tan complicada y dolorosa. Y yo creo que ese es el escenario que están intentando evitar. Pero claro... Ojo que en Europa está ahí, ¿eh? En Europa sí que lo tenemos ahí. Lo que pasa es que Europa tiene déficit público más controlado, que Sí. es una ventaja que sí tenemos. Las reglas europeas que no terminan de funcionar bien, pero tampoco son del todo disfuncionales, sí que de alguna manera empujan, no en el caso de Francia, que es quizá el caso más descontrolado y problemático dentro de la Unión Europea o de la eurozona ahora mismo, pero en general el déficit público agregado de la eurozona pues estará en torno al 3%, incluso por debajo, ¿no? En el caso de Estados Unidos no, estaremos entre el 6 y el 7. Y además es que en Europa al menos los políticos de boquilla, que luego ya vemos Francia se comprometía a una cosa y hace la contraria, ¿no? Pero de boquilla se iban diciendo hay que reducir el déficit poquito a poco, pero hay que ir enfilándolo, y en Estados Unidos nadie está hablando de eso, al contrario, a ver quién se endeuda más. Entonces, yo en Europa veo más estancamiento, quizá con inflación importada, si se diera el caso, pero no creo que nosotros seamos los responsables de una alta inflación endógena de Europa. Estados Unidos sí puede serlo por los altos déficits públicos, por la política monetaria expansiva, y ya veremos si eso convive con un estancamiento o no. Para ti, Edgar, este escenario que preguntaba y lanzaba la pregunta o hipótesis y que opinaba Rayo de situación de estancamiento con inflación, ¿puede darse en 2025? Sí, y yo, mira, estoy de acuerdo con lo que dice Rayo, que independientemente de qué candidato gane, el déficit va a aumentar. Pero el efecto a corto plazo que puede hacer que Trump gane y baje los impuestos tan fuerte como quiere hacerlo, o sea, puede fomentar muchísimo el crecimiento a corto plazo. Ese sería no un escenario de estancamiento, sino de crecimiento inflacionario, ¿no? Podríamos decir, si baja los impuestos a las empresas del 21 al 15%, etcétera, etcétera, ¿no? Sería inflacionario y además bastante, porque lo quiere compensar con aranceles. O sea, por una parte todo lo que importes te va a subir el precio, y por otra parte los beneficios que hagas en tu país van a tener más renta disponible porque van a bajar los impuestos, ¿no? Eso provocaría, pues eso, un crecimiento inflacionario, que quizás, y aquí yo no sé lo que piensan ni nada, pero quizás es un escenario que apostas se están planteando, ¿no? Provocas crecimiento, provocas inflación, te quitas un poco el problema de la deuda, ¿no? Porque la deuda pierde valor a medida que hay inflación. La Reserva Federal te ayuda bajando los tipos de interés, porque Trump también si fuera por Trump, los tipos de interés de la Fed estarían en el menos 10, no te digo en el 0, sino en el menos 10, y creas esta forma de desapalancamiento con un impuesto escondido que sería la inflación. Pero aquí hay una cosa, estamos hablando de fenómenos endógenos formados dentro de la economía, pero hay cosas exógenas que creo que no se están valorando lo suficiente. La guerra en el Medio Oriente que está escalando, que no va para atrás, sino que está escalando, o sea, podría llevar consecuencias bastante importantes, ¿no? Ahora con la entrada, o sea, con los nuevos entrantes en la guerra, si Israel se pone a bombardear y evitar que el estrecho de Hormuz exporte petróleo, el petróleo se va a 200, fácil, porque es la zona de más producción y exportación de petróleo, ¿no? Eso creo que es un riesgo que tampoco estamos valorando, la posibilidad de que eso pase. Que hasta ahora, pues llevamos, mira, esta semana ha cumplido un año de la invasión de Hamas a Israel, el 7 de octubre, y parece que parece que nos estemos acostumbrando, pero la guerra está escalando cada vez más y cada vez más y cada vez más. Entonces, yo creo que también esos factores exógenos hay que tenerlos en cuenta ante cualquier escenario, ¿no? Que perfectamente el petróleo se puede ir a 200 o se puede ir a 50, porque la guerra se acaba y como hay sobreexplotación o sea, hay exceso de oferta de petróleo, también se puede ir a 50, y eso podría ayudar perfectamente a los países como Europa, que tenemos problemas con el coste de la energía, etcétera, etcétera. De hecho, solo hay que ver, Edgar, Sí, perdón, dale, Rayo. Sí, claro, también hay fuerzas desinflacionarias, ¿no? Pues hablaba Edgar de
fuerzas exógenas de carácter inflacionario, como puede ser la guerra, pero tenemos una fuerza exógena aparentemente bastante desinflacionaria o incluso deflacionaria, que es China, salvo que los nuevos estímulos monetarios y fiscales reviertan la situación. Pero el grado de... Yo siempre que hablo de China hablo con mucha cautela porque es una economía que no conozco tan bien como puedo conocer las europeas o la estadounidense, y además la calidad de los datos también es bastante peor, pero el grado de sobrereacción que han tenido las autoridades parece sugerir que la cosa pinta peor de lo que se nos vendía hace unos meses, y además parece que sí que va encaminada a una deflación. Bueno, ya está en deflación de activos, ¿no? Tanto inmobiliario como bursátil, salvo por la subida de los últimos días, los teníamos en deflación, pero incluso en bienes de consumo parece que va encaminada a la deflación. Y claro, eso también tiene una influencia de contención de precios global importante. Eso también hay que tenerlo presente, claro. A no ser que le apliques aranceles, que es lo que está haciendo Europa y Estados Unidos. Sí, pero aún así, por ejemplo, sobre el precio del petróleo, ¿no? Que es, digamos así, como una commodity internacional, pues claro, si el gasto chino cae, eso va a influir en más sobrecapacidad de petróleo y por tanto precios más bajos, por ejemplo, ¿no? Y a otras commodities, pues lo mismo. Sí, luego están esos análisis que se hacen a favor de en contra de la inflación, que es decir, el tema de la productividad que se pueda ganar por la inteligencia artificial y tal, y tienes ya algunos ahí aventurándose a decir, oye, que es que igual me sumo más de un punto de productividad total de los factores, ¿no? Para la próxima década, me lo invento. Y en contra, pues aparte de los aranceles, todo este tema del cambio climático, ESG y no sé qué, es inflacionario, el onshoring, ¿no? El nearshoring de la capacidad de producción y tal y cual, en fin, sinceramente al final ni idea, pero a mí de hecho incluso esto me encantaría algún día con tranquilidad discutirlo, o por lo menos que me ilustre más Juan Ramón sobre, que ahora no se habla nada de ello, pero en su momento yo le he tenido bastante, le he dado muchas vueltas, ¿no? A la MMT, ¿no? La Modern Monetary Theory, que no es monetaria, que es fiscal, pero en la primera vez que la lees te revienta la cabeza porque no entiendes nada. La segunda dices, bueno, algún puntillo he cogido. La tercera es como, bueno, pues igual tiene su punto, ¿no? Sobre todo cuando en un momento dado te pones a pensar en qué es lo que ha ocurrido en las últimas décadas y sobre todo en los últimos 15 años con esas políticas monetarias tan descomunales, y que al final la inflación pues no aparecía por ningún lado. Todo el mundo, joder, pero si están los tipos en negativo, si no paran de imprimir dinero. O sea, en teoría, ¿la inflación es un fenómeno monetario o no lo es? Y luego empuja después del COVID, que también ha habido un tema, no es tan fácil, ¿no? Hay un tema más complejo también, sobre todo por el lado de la oferta, pero por el lado de la demanda has tenido ahí, que es lo que le está ocurriendo ahora a Estados Unidos, pues un impulso fiscal descomunal, que es lo que te está dando pues cierta inflación también. Y dices, bueno, pues no lo sé, a lo mejor tiene su punto, que al final, evidentemente en economía esto no es una ciencia y es difícil tener un criterio y sobre todo una convicción en lo que puede pasar en un plazo relativamente corto. No, ahí, bueno, claro, es para hablarlo mucho más largo y tendido, ¿no? Pero al final, cuando se dice que la inflación es un fenómeno monetario, es un fenómeno de oferta y de demanda monetaria, no únicamente de oferta monetaria. Y si entendemos además la oferta monetaria no solo de una manera muy restrictiva como oferta de base monetaria o oferta del pasivo del Banco Central, sino oferta de pasivos estatales que tienen un carácter más o menos sustitutivo en términos de moneda, la deuda pública de manera muy clara, ¿no? Es decir, lo mismo te da o es muy similar ser tenedor de un pasivo en dólares o de dólares que ser acreedor del gobierno estadounidense de dólares, porque el gobierno estadounidense, y aquí la MMT sí tiene razón, pero que no es una aportación suya, es obvio, el gobierno siempre puede imprimir la moneda para pagar la deuda, por tanto, si tienes deuda del gobierno estadounidense denominada en dólares, es como si tuvieras dólares, sobre todo si es deuda a corto plazo. Entonces, si tú amplías la definición de moneda no solo al pasivo no remunerado del Banco Central, sino a los pasivos del Estado, y tienes en cuenta también no solo la oferta, sino la demanda, pues al final de lo que estamos hablando es, mientras la demanda de moneda de pasivos estatales absorba la oferta de pasivos estatales, tendrás tipos de interés bajos y precios bajos. Ahora,
si tú incrementas la oferta de pasivos estatales por encima de la demanda, pues entonces lo que tendrás es caída del precio de los bonos y caída del precio de la moneda y, por tanto, tipos de interés nominales altos e inflación alta. Estados Unidos, claro, tiene una capacidad para colocar pasivos dentro, sobre todo fuera, que es brutal, porque la demanda de dólares es que hay hambre de dólares nacional e internacionalmente. Claro, ya otras áreas monetarias ya es más discutible que puedan hacerlo. El caso de Argentina quizás sea el caso extremo donde se ve que eso no funciona en absoluto si te crees que es que el Estado puede financiarse ilimitadamente sin consecuencias. Pero claro, mientras la demanda de tus pasivos siga siendo muy alta, pues sí, pero es que es como una empresa, ¿no? Una empresa, si el mercado está dispuesto a absorberle toda la deuda que emite, pues la podrá seguir emitiendo sin demasiadas complicaciones para la refinanciación y para el coste de financiación y demás. Yo, por añadir, vamos, es que creo que ha quedado bastante claro toda esta parte y no me quiero meter en la parte teórica, pero sí redirigir un poco a el contexto que estamos hablando y los riesgos que hay, que siempre los hay, ¿no? Y hay que moverse como inversores habiendo riesgos, no habiendo, y quedarte parado, desde luego que nunca es la solución. Es, de hecho, la peor decisión que se puede tener, ¿no? Desde el punto de vista de si quieres incrementar tu nivel patrimonial o tu nivel de ahorros, ¿no? Y entonces, en el contexto, lo que quería meter aquí en la escena de la charla que estamos teniendo es, para vosotros, ¿qué asignación de cartera, pensando en este contexto macro? Sé que muchas veces la macro y la inversión van por puntos diferentes. Esto, una cosa es valoración de empresas y otra cuestión muy diferente es la evolución macro, ¿no? Pero que, viendo este contexto y pensando 2025 y lo que viene, tendencias, ¿qué asignación de cartera creéis que es interesante para el año que viene, en 2025, o lo que está? Si quieres, empezamos con Edgar y Luis, y luego ya Juana Puerta y yo también por mi lado, un poco cosas que vemos, pero Edgar, que se dedica al asesoramiento de fondos y demás, y Luis, que está directamente en harina, también seguramente nos dan muchos detalles de esto. Pues seguramente lo que yo te voy a contar va a ser lo más controversial que digan todos. Vamos, ¿no? A ver. Porque tú ya sabes, Héctor, me conoces, me da igual el entorno macro que tengamos, 100% renta variable y riesgo máximo, si puede ser, ¿no? No, pero fuera de bromas, el mercado es muy amplio, aunque ha perdido mucha amplitud en los últimos años, ¿no? Pero con amplio, ¿qué me refiero? Es que hay muchos tipos de empresas, muchos tipos de industrias, algunas se benefician de las crisis, otras se perjudican, etcétera, 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 ¿no? Entonces, si eres un puro stock picker, que te gusta buscar debajo de las piedras oportunidades, siempre vas a tener oportunidades. Siempre, independientemente del entorno macro en el que estés. Siempre hay inversiones que están descorrelacionadas con el mercado, como situaciones especiales, reestructuraciones. Ahora, Luis antes ha dicho que tenemos un muro de deuda que no empezará a hacer pupa hasta 2025-2026. Y es efectivamente, en 2025, 2026, 2027 hay muchos vencimientos de deuda high yield, ¿no? De deuda de alto riesgo. Ahí seguramente será un terreno de cultivo perfecto para hacer inversiones en reestructuraciones, ¿no? Entonces, yo siempre que me preguntas, bueno, ¿y tu posicionamiento qué va a ser? Pues buscar debajo de las piedras oportunidades descorrelacionadas con el mercado. Pero eso es mi forma de ver los mercados, ¿no? Yo veo la bolsa como un mecanismo, no como un fin. Es decir, para mí las empresas me da igual, o sea, las veo igual si cotizan como si no cotizan. Me da exactamente igual. El mercado me da el precio cada día, pero ese precio no me dice absolutamente nada, ¿no? Pero una cuestión, Edgar. A nivel sectorial, ¿sí que estás más predispuesto por algunos sectores que por otro, por el ciclo en el que estamos? Y claro, eso esa es la cuestión, ¿no? ¿Dónde te posicionas? A mí me gusta posicionarme donde nadie se quiere posicionar, porque ya se descuenta lo peor, ¿no? Por ejemplo, estamos diciendo que Europa está ahí en una situación de estancación. Pues dentro de Europa, ¿cuáles son los sectores que seguramente que han sufrido más? Automóviles, por ejemplo, ¿no? Pues posiblemente sea donde haya que buscar ahora, ¿no? Que es donde hay más pesimismo. Y dentro del sector automóvil, el sector automóvil es muy grande. Tienes proveedores, no sé qué, es muy grande y se ha castigado prácticamente a todos sin distinción alguna. Entonces ahí te puedes encontrar oportunidades. O, por ejemplo, sabes que existe el riesgo de que, o la guerra que hay en Medio Oriente, ¿no? Que está bloqueando el canal de Suez, que los barcos de transporte marítimo no pueden pasar por ahí.
eso limita la oferta de barcos. Entonces hay ciertos segmentos dentro del transporte marítimo que lo van a hacer muy bien. Pero bueno, este sector llevo diciendo 2 años que lo va a hacer muy bien y sigue haciéndolo bien. O sea, se acordará Juan que este es el sector que más me gustaba, una entrevista que me hizo hace tiempo. Desde entonces las compañías que hablé con él han aumentado un 200, un 400% hacia arriba y yo todavía le veo potencial, ¿no? De ahí, por ejemplo, dentro del sector lujo, los problemas económicos de China. China ha bajado muchísimo su consumo en lujo, todas las empresas de lujo han caído prácticamente al unísono y te encuentras empresas que se dedican al lujo que no están expuestas a China y que están expuestas pues a Estados Unidos y Europa, donde ciertos sectores del lujo todavía están creciendo, como los relojes de lujo. Entonces, o sea, siempre que, independientemente del entorno económico en el que haya, yo siempre buscaré aquello que está más denostado, aquello que sea más pesimista y dentro siempre te vas a encontrar joyas, ¿no? Sí. Luis, un poco tu visión ahora sobre, ya centrándonos en la parte de invertir. Pues mira, yo toda la vida también estaba haciendo como Edgar y ahora pues bueno, con mi puesto de trabajo pues intento hacer lo mismo, pero más por tipos de activos, por así decirlo, ¿no? Y es verdad que hay unas disparidades en valoración ahora mismo en los mercados financieros brutales, como no ha habido prácticamente en la vida. De hecho, lo que está denostado, como ha mencionado Edgar, tipo autos, tipo ahora mismo lujo, bebidas también, es otro sector donde tipo lujo, donde parece que ya nunca la gente va a dejar de beber para siempre. Pero también tienes países tipo Reino Unido, tienes el universo de las small mid caps que están con unos descuentos de valoración sobre el resto del mercado enormes. Tienes a China, que ahora recientemente, ¿no?, ha tenido pues ese impulso, bueno, que justo hoy se esperaba una serie de declaraciones que no han venido y el mercado se la toma muy mal, pero bueno, en definitiva quiero decir que el mercado chino pues estaba 10-11 veces beneficios, nadie, está súper infraponderado en todas las carteras, prácticamente ya nadie tenía China. O sea, tienes muchos espectros del mercado donde si a la economía no le pasa nada, nada grave, o sea, no nada, digo nada grave de aquí a los próximos 12 meses, estos sectores deberían cerrar el gap de valoración que hay contra otros que quizás se han visto excesivamente beneficiados por un entorno de tipos de interés que a lo mejor no refleja la situación macroactual, por un lado, y por otro lado, un exceso de moda en ciertos sectores, como en algunas compañías tecnológicas y tal. El mercado, hasta antes de verano, porque esto ha cambiado un poquito, se ha convertido muy vulnerable. O sea, no hay más que ver, habréis hablado alguna vez de la concentración que había, sobre todo un índice tan grande como el Standard & Poor's 500, de unas pocas compañías representando básicamente una tercera parte de la evolución del índice en el año, ¿no? Entonces, esto al final genera una vulnerabilidad que en cuanto pues el mercado tiene unas expectativas excesivamente optimistas sobre una serie de compañías o sectores y aunque presenten buenos resultados, porque los resultados han sido fantásticos, pero dudan un pelín del guidance, ¿no?, de las guías que dan para los próximos trimestres, pues les sacuden de manera considerable. Esto es la parte de renta variable. Pero es que en la parte de renta fija te encuentras con cosas muy interesantes, porque es verdad que en el espectro un poco de mayor riesgo de la renta fija, como el high yield que está comentando Edgar, ahí podías encontrar también muy buenas oportunidades, sobre todo porque las rentabilidades que puedes con más o menos visibilidad obtener en los próximos 2 años, básicamente, son muy similares a las rentabilidades medias de la renta variable. Con lo cual, un poco lo que hemos estado, dentro del asset allocation que hemos estado adoptando en el banco, ha sido de algo de cautela en la renta variable, ¿vale? Y compensado con renta fija de riesgo, que me estaba dando retornos similares a la renta variable, pero con mucho menos riesgo y mayor visibilidad. Porque por el lado de los bonos gubernamentales, sinceramente creo que no hay valor. O sea, con curvas, bueno, antes estaban invertidas, ahora están
planas con un pelín de pendiente. Con el escenario que hemos estado comentando, un 4 por 3,84, 3,85, pero está el bono americano a 10 años o el 2,20 del bono europeo, del Bund, es que a mi juicio no ofrece ningún valor. Sí ofrece más valor en el entorno del que estamos hablando los TIPS, ¿no? Los bonos ligados a la inflación en Estados Unidos, incluso hasta ahí sí cogiendo algo de duración. Y luego, pues, escarbando mucho, pues si te encuentras con que hay ciertos aspectos del mercado de renta fija que también lo pueden, pues bueno, el mundo de los senior loans, de los CLOs, de los cat bonds, pues, bueno, pues también ofrecen oportunidades interesantes para tener una cartera diversificada y que te esté dando una rentabilidad bastante adecuada para los próximos 12 meses. No sé, Juan, si quieres añadir algo con respecto a tu posicionamiento, cómo ves el entorno aplicado a la inversión también. No, a ver, mi posicionamiento es muy, muy compatible con la visión que tiene Edgar, quizá pues añadiendo, porque Edgar es apasionado tanto en conocimiento como en predisposición del mercado bursátil. Bueno, también podríamos meter el inmobiliario directa o indirectamente, sobre todo en determinados países o en determinadas zonas donde hay un desequilibrio muy fuerte entre oferta y demanda y donde también parece, por tanto, que va a haber revalorizaciones importantes a medio plazo. Pero más allá de esto, que tampoco aporta mucho, creo que también pondría en valor algo que precisamente porque estamos hablando con inversores que siempre están pensando en cómo movilizar la mayor parte de la liquidez de la que disponen posible, pues quizá queda un poco opacado, que es instrumentos en los que aparcar temporalmente tu liquidez mientras no estás invertido, o incluso si tienes una aversión al riesgo relativamente alta, que no quieras estar expuesto a nada de volatilidad, que desde luego ese tipo de gente existe, sobre todo conforme va avanzando la edad y uno quiera ya más o menos tener un valor de patrimonio más o menos previsible y con unos flujos de ingresos también previsibles, pues bueno, buscar instrumentos líquidos que den algo más de rentabilidad de lo que hablaba Luis, ¿no? Que si estamos hablando del 2 o del 3% a 10 años, es decir, cerrándote o inmovilizándote a 10 años, pues es una... Yo, por añadir un poco mi visión, que igual Edgar no va a estar un poco de acuerdo. Edgar ya lo sabe, que yo estoy muy estructural en oro de hace tiempo y la verdad que hasta ahora ha ido bien, pero por la tesis de que creo que los bancos centrales van a perder la partida, ¿no? Y al final van a tener que generar tipos de intereses reales negativos. Esa era la tesis fundamental del oro y se ha anticipado incluso antes de que los tipos de interés reales se vayan al negativo. Además le metes el suflé geopolítico, que la producción de oro cada vez es más costosa, que el oro es limitado y tal, y bueno, pues el oro te está protegiendo no de la inflación, que esto yo creo que es un error clásico que se tiene del oro, protege contra la inflación. El oro protege, yo creo, principalmente de la devaluación de la moneda fiduciaria, principalmente. Entonces, cuando se dice el oro protege la inflación, no, el oro te protege de esa devaluación masiva de la moneda fiduciaria, y ahí estructuralmente yo creo que para el 2025 voy a seguir en oro. Esto decía que Edgar no va a estar de acuerdo, un poco de broma, porque en su momento, hace 2 años, me decía que el oro era muy aburrido, me acuerdo, y dije, bueno, pues yo lo veo y tal, yo creo en esta tesis, y la cosa funcionó. Estoy muy de acuerdo en el inmobiliario también que decía Juan, porque yo creo que el activo real va a seguir protegiéndonos de las estafas de los gobiernos, ¿no? Y que van a seguir generando déficits para mantener el tenderete operativo, ¿no? Hasta ahora, y al final es compra de votos y yo tengo que comprar la libertad a futuro, porque si no me van a meter un rejonazo dentro de unos años. Y luego, fíjate, con Luis estoy muy de acuerdo con la parte de renta fija corporativa. Creo que ahí puede haber muchas oportunidades, sobre todo más las de alto rendimiento, como él comentaba. Sí que en gobiernos me parece que tramos cortos están bien para mantener parte de la liquidez. Puede ser muy interesante, duraciones cortas. Amplié un poquito tácticamente a duraciones medias y algo así, pero a partir del 10 años en adelante es que me parece que la Fed ahí no controla la curva. Son expectativas de inflación y vaya usted a saber lo que pasa con la inflación, como hemos comentado en la primera parte del programa. Entonces, estoy bastante de acuerdo. Dentro de la renta variable, yo me fijo mucho en lo que hace Edgar o gente como él,
para tomar un poco decisiones y yo creo que es interesante, sobre todo, como se suele decir, invertir en lo que sabes y diversificar entre el riesgo. Al final somos gestores de riesgo todos, ¿no? Sí, Juan, perdón. Sobre el inmobiliario, que lo he mencionado yo y que tú también lo reafirmas, pero bueno, hay que tener en cuenta también, sobre todo ya que estamos hablando en el contexto español, ¿no? Y puede sonar inmobiliario en España, hay que tener muy presente el riesgo regulatorio que en este país es excepcionalmente alto y que no afecta, al menos no en la misma magnitud, a otro tipo de inversiones como pueda ser la bolsa. Sí, como puede ser China, por ejemplo, que estoy muy de acuerdo con lo que decía Luis de China. De hecho, yo tácticamente también estoy ahí, pero a mí, ¿por qué no estoy estructural yo, por ejemplo, en China? Porque me da miedo la parte regulatoria, porque no sé por dónde va a salir el gobierno, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay potencial en base a valoraciones, pero luego nunca sabes qué va a hacer el Partido Comunista Chino, ¿no? En algún punto. Y, por ejemplo, yo sí que invierto en China a través de ETFs que no están en China, sino es como una inversión indirecta en China, ¿no? Pero bueno, entiendo... China tiene un lío macro de sobreinversión y exceso de deuda descomunal. Asumir esa burbuja, ¿sabes? La burbuja inmobiliaria que ha explotado también es otro reto brutal. Y además están hablando, incluso, bueno, en general los grandes macros estos de los bancos de inversión hablan mucho de las similitudes que están encontrando de China con el Japón de hace 30 años, ¿no? Sí. De problema de deflación, de deuda y de demografía. De ahí es difícil salir, pero bueno, claro, pero es que hay que ponerlo en contexto con valoraciones y que al final pues no deja de ser una economía que a día de hoy está creciendo, ¿no? O sea, entonces... Pero yo en dólares, yo en China en dólares, porque nunca se sabe, ¿no? O sea, en hard currency total, porque si no, nunca... O sea, ese riesgo está ahí, ¿no? Es como, si se japoniza, pues ya vemos el yen, ¿no? Pues yuan-yen igual sigue en ese mismo camino, no lo sé, si tienden por la occidentalización de su economía y salir con patadas hacia adelante, como por ejemplo también hizo Japón, como dices, ¿no? Entonces estoy de acuerdo con esa lectura. Edgar, no sé si querías añadir algo antes de ya cerrar el capítulo de hoy. Un último riesgo, que es que a mí me gustan mucho los riesgos geopolíticos. El último riesgo de China que nos ha comentado, la invasión de Taiwán. Que existe, claro. El riesgo está, le podemos asignar una probabilidad cercana al 0, si quieres, pero que el riesgo también está ahí, ¿eh? Sí, claro que está. Sí. Y eso sí que sería un tormento a la industria de semiconductores, de la que dependemos gran parte del planeta, que eso sería un cuello de botella gigante para la industria tecnológica y todo lo que depende de la tecnología, que es muy amplio a día de hoy. Y eso sí que sería un tormento inflacionario brutal, pero brutal, vamos. Inflacionario y contractivo de oferta. Totalmente, claro. Porque está la inflación expansionaria, al menos expansionaria a corto plazo, y luego el shock negativo de oferta que te genera inflación y contracción, ¿no? La estanflación. Efectivamente, sí. Bueno, pues vamos a cerrar por aquí el capítulo. Dicho esto, muchísimas gracias a los tres por estar por aquí. Espero que hayáis estado a gusto, sobre todo Luis, que es la primera vez que viene por aquí por el canal, y que esta es tu casa cuando queráis y es vuestra casa siempre cuando queráis. Fenomenal. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Héctor. Nada, hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos y lo dicho, nos vemos en el próximo capítulo 6. Dejadme que os ha parecido en comentarios, suscribiros al canal y dejad vuestro like. Un abrazo a todos.